que quiero partir, hermanos, mencionando lo que les decía en la clase anterior, de que nosotros en esta oportunidad, en cuanto al decreto de Dios, no iremos comentando cada párrafo de manera consecutiva, sino que la intención, hermanos, de este estudio, que va a contener de 3 estudios, este es el segundo, vamos a tener uno más el próximo domingo, esta vez va a haber una excepción, y el próximo domingo vamos a continuar con el decreto. Lo que vamos a ver nosotros, hermanos, son las principales enseñanzas que presenta este capítulo, y vamos a seguir el desarrollo, hermanos, del argumento de manera natural. Y yo les había comentado, hermanos, de que la razón por qué lo vamos a hacer de esta manera es porque especialmente lo que se dice en el párrafo 6 de nuestra confesión, en el punto 3, que es el que estamos viendo, el capítulo 3, esos puntos, hermanos, son normalmente lo que habla ese párrafo va a ser tratada de manera más profunda cuando lleguemos a los capítulos que hablan específicamente del llamamiento eficaz, de la justificación, de la adopción, la santificación y la perseverancia de los santos. Ese párrafo 6 habla de todo eso, pero no nos vamos a detener en eso. Lo que sí nosotros vamos a seguir, hermanos, es la estructura de este capítulo, y yo les mencionaba que la estructura de este capítulo lo que principalmente nos habla, primero, es el decreto general de Dios respecto de todas las cosas. Y ese es el punto que nosotros estamos estudiando. Lo que nosotros estamos viendo aquí, hermanos, es la enseñanza bíblica acerca del plan eterno de Dios y su gobierno soberano en todo cuanto sucede. Eso es lo que nosotros partimos estudiando el domingo antes pasado, y lo que nosotros vamos a ver el próximo domingo, vamos a pasar del decreto general de Dios, vamos a pasar al decreto particular de Dios que está conectado directamente con la salvación. Por eso, primero lo que estamos viendo es un panorama amplio. ¿Y cuál es ese panorama amplio? Dios ha decretado todo cuanto sucede. Y luego vamos a ver, ¿cierto?, la parte más específica del decreto, que es la elección para salvación, que seguramente es uno de los temas más controversiales que existe, ¿cierto?, dentro de la teología. Si usted quiere tener momentos difíciles en cuanto a la teología, hable de elección y predestinación y le aseguro que tendrá un tema bastante acalorado. Pero es importante que nosotros primero establezcamos los fundamentos de lo que la Biblia enseña en cuanto al decreto para que podamos posicionarnos de manera más correcta cuando la palabra de Dios habla referente a la elección. Por eso, hermanos, es importante que recordemos algunas cosas. Antes de que pasemos al tema de hoy, lo que no alcanzamos a ver en la clase anterior y lo que vamos a ver hoy, es importante que recordemos algunas cosas. Dios es santo, su decreto también lo es. Eso significa que no hay oscuridad, no hay corrupción en su decreto. También dijimos de que el decreto es inmutable. Y al decir que es inmutable, está más asociado con el ser de Dios, dando a entender que Dios no cambia, Él no muda. Por lo tanto, el decreto no sufrirá cambios de parte de Dios. No es que en el camino Dios determinará hacer cambios porque Él ve de que pudo haber cometido errores. No. No hay errores en el decreto de Dios, pero al mismo tiempo dijimos de que el decreto es inalterable. Y esto ya no tiene que ver directamente con el ser de Dios, sino con lo externo. Dios no cambiará su decreto, es inmutable, pero nadie frustrará su decreto, eso significa que es inalterable. Y al mismo tiempo dijimos de que el fin supremo de su decreto es su propia gloria. Romanos 11:36 es un resumen extraordinario porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él es el origen, Él es el que sustenta y todo es con el fin de que sea para la gloria de su nombre. Al mismo tiempo, hermanos, también nosotros vimos de que nada escapa del decreto de Dios. Nada escapa del decreto de Dios, nada puede al mismo tiempo frustrar el decreto de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos, hermanos, de que Dios tiene una voluntad que muchos han llamado una voluntad decretiva, o a veces también llamada una voluntad secreta o una voluntad soberana, que no puede ser resistida y que llevará a cabo todos sus propósitos. Y eso, hermanos, lo podemos ver claramente en Proverbios capítulo 19, versículo 21. Les recuerdo que estoy haciendo solo un resumen para que podamos posicionarnos mejor a lo que vamos a ver hoy día. Proverbios 19, 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá.
Esto significa que el hombre puede pensar, puede planificar, pero no será el pensamiento del hombre el que llevará a cabo su propósito, sino que el propósito que permanecerá aún con los pensamientos de los hombres es el consejo, es el decreto de Jehová. Isaías 46, 10 y 11 dice, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿Se dan cuenta el contraste? Cómo el hombre puede pensar, pero finalmente el hombre depende de lo que Dios ha determinado para que suceda. Pero si Dios ha pensado algo, Dios ha dicho algo, eso se llevará a cabo sin que sea frustrado por causa de los hombres. Por eso el decreto de Dios es inmutable, no cambia desde él y tampoco puede ser frustrado por algo que esté fuera de Dios. Y todo, hermanos, lo que ocurre está incluido dentro del decreto de Dios. Nada puede frustrarlo, pero al mismo tiempo dijimos de que nada escapa. Todo está incluido dentro del decreto de Dios. Y hay dos argumentos que nosotros mencionamos para poder dar esta afirmación. Y el primer argumento, hermanos, es que la Biblia afirma de que el decreto de Dios es universal. Lo incluye absolutamente todo. Daniel 4, 34 y 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Escuche esto. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Entonces, el decreto de Dios, su voluntad no es ejercida solamente en los cielos, sino que él hace cuanto quiere en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahora, cuando dice, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?, no se está refiriendo a que el hombre no se aventura a cuestionar a Dios, sino que nadie eficazmente puede altercar su propósito. El hombre puede pensar muchas cosas, pero que llegue a afectar lo que Dios ha determinado es algo muy diferente. Y eso es lo que apunta Nabucodonosor, porque ni él, siendo el gran Nabucodonosor, pudo interponerse en lo que Dios había determinado. Eso es lo que está dando Efesios 1, versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuántas cosas hace? Todas. Entonces, claramente, el decreto de Dios es universal. Ahora, en segundo lugar, hermanos, la Biblia también enseña de manera específica de que el decreto de Dios incluye toda clase de acontecimientos. Eso es algo que nuestra mente quizás le cuesta dimensionar, pero el decreto involucra absolutamente todo. Primero, hermanos, las acciones libres de los hombres. Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. ¿Escuchó eso? Las acciones libres de los hombres no están fuera del gobierno de Dios. El hombre piensa su camino, lo planea, pero Dios es el que dirige sus pasos. Las cosas que aparentemente ocurren al azar también están bajo el gobierno de Dios. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Escuchó? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Parece que muchas cosas suceden al azar. Parece que fue un mero accidente. No, hermanos. Aunque algo se lance al azar por los hombres, finalmente ese azar aparente llevará a cabo el propósito que Dios ha determinado. Nada se escapa de su gobierno. Aún los detalles de nuestra vida, esas cosas que parecen tan insignificantes que uno diría, no, esto no es parte del plan de Dios. Esto no es parte de su gobierno. Dios está interesado en gobernar cosas más importantes.
Mire lo que dice el salmista, 139:16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios había determinado absolutamente todo, cada detalle. Por eso vamos a encontrar de que aún nuestros cabellos están todos contados y que las estrellas Él las conoce a cada una por su nombre o las llama por su nombre. Hermanos, porque no hay ningún detalle que se escape del gobierno de Dios. Aún, hermanos, los asuntos de las naciones no escapan del propósito de Dios. No, es que este mundo es un caos. Sí, en un sentido este mundo es un caos. Pero los hombres no hacen absolutamente lo que quieren, porque Dios está al gobierno de todo, hermanos. Lamentablemente nosotros, al no tener una comprensión del decreto de Dios, de su gobierno soberano, podemos pensar de que el hombre está haciendo todo cuanto quiere, y no es así, hermanos. Dios tiene el gobierno de todo. Mire lo que dice Daniel 2:21. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién es el que pone y el que saca reyes? Es Dios. ¿Quién es el que les permite tener autoridad? Es Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pilato? No tendrías autoridad sobre mí si no te fuere dado de adonde. De arriba, de Dios. Entonces, claramente, hermanos, Dios está al gobierno de todo. Aunque nosotros no podamos entenderlo completamente, la palabra es enfática. Dios gobierna todos los asuntos. Nada escapa de su decreto. La destrucción final de los inicuos, hermanos, de los hombres impíos. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor? Todas. Y todas han sido hechas para sí mismo, y aún al impío para el día malo. El impío no escapa de su gobierno, hermanos. Ese hombre que parece que no tiene control, ese hombre que parece que camina en completa libertad, hermanos, no se escapa del gobierno de Dios. En absoluto, Dios ha hecho inclusive al impío para el día malo. Y aún, hermanos, ahora llegando a un tema quizás más sensible, que es lo que abordó nuestra segunda parte del estudio, los acontecimientos buenos y malos, aún así Dios los ha determinado. Y Dios gobierna los acontecimientos buenos y los acontecimientos malos. Isaías 45:7 dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Qué texto más confrontativo en cuanto a la percepción de los hombres en cuanto a Dios? No, Dios no pudo haber sido el que determina estas cosas, pero la Escritura dice claramente que Él es el que forma la luz y el que crea las tinieblas, el que hace la paz y crea la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Pero ahí es donde vamos a ver, ¿cierto? Vamos a repasar lo que vimos en nuestra primera clase, que Dios es el que determina todo, pero Él no es el autor del pecado. Y tampoco tiene comunión con nadie en el pecado. No tienta a nadie ni Él es tentado por el mal. Mire lo que dice Job 1:21. Después de haberlo perdido absolutamente todo, Job dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando a nosotros nos ocurre algo malo, algo trágico, normalmente decimos el diablo metió la cola. Pero aquí no dice Jehová dio y Satanás quitó. Jehová dio, Jehová quitó. Porque en últimas, nada sería posible si Dios no hubiese determinado que eso aconteciera. Y eso es importante que lo vayamos entendiendo. Ni siquiera las cosas malas que nos pueden ocurrir, hermanos, están fuera del gobierno de Dios. Por eso a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas son para su provecho, para su crecimiento. Ahora, Job capítulo 2, versículo 10. Unos versículos más adelante de lo que acabamos de ver, ¿cierto? En el versículo anterior, cuando la esposa le dice que maldiga a Dios, ¿cuál es la respuesta de Job? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job, hermanos, a pesar de ser un hombre de muchos años atrás, él entiende de que el bien viene de Dios, pero el mal también viene de Dios. ¿En qué sentido?
que Dios es todopoderoso y soberano para evitar el mal o para permitirlo. Por lo tanto, en últimas, esto todo descansa en la determinación de nuestro Dios, pero no exime a los hombres de su culpa. Y Eclesiastés, hermanos, el último texto para ver los acontecimientos buenos y malos, 7:14, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En el día de bien, goza del bien. En el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto el día del bien como el día de la adversidad. El día de la calamidad, hermanos, no está escapando del gobierno de Dios. El día de la calamidad, el día de la tristeza, el día de la aflicción, también es algo que Dios ha determinado. Ahora, las acciones pecaminosas de los hombres, y aquí nos adentrábamos en el estudio anterior ya en temas más complejos, hermanos. Las acciones pecaminosas de los hombres. ¿Cómo Dios puede decretar todas las cosas sin ser el autor del pecado? Si Dios ha determinado todo en un solo acto, en un solo evento, antes de que el mundo fuera, ¿cómo Dios puede ser libre de esta acusación si Él es el que ha determinado todas las cosas? ¿Acaso si Dios ha determinado todo, no significa que Él es el responsable del pecado? Y nosotros decíamos, hermanos, de que nuestra confesión se anticipa y responde con 4 declaraciones que son muy importantes, que preservan tanto la soberanía de Dios como su perfecta santidad. ¿Escuchó eso? La confesión lo que va a hacer es explicar, hermanos, cómo Dios determina todo sin ser autor del pecado, y al mismo tiempo va a salvaguardar su soberanía y su santidad. ¿Qué es lo que dice la confesión? Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien se las establece. Entonces, ¿cuáles son esas 4 verdades fundamentales? Lo primero que vimos, hermanos, es que Dios no es el autor del pecado. Santiago 1, 13 y 14 dice que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. Juan, primera carta 1:5, dice que Dios es luz y en él no hay tinieblas. Y al mismo tiempo nosotros vemos en Habacuc capítulo 1, versículo 13, que él es muy limpio de ojos, dando a entender claramente, hermanos, de que Dios no es la fuente del pecado. Dios no es la fuente del mal y tampoco se complace con quienes practican estas cosas. Por eso, hermanos, la teología reformada, que es importante, que yo lo mencioné en el estudio anterior, reconoce que el decreto de Dios incluye la permisión del pecado. ¿Escuchó eso? El decreto de Dios incluye la permisión del pecado. Personalmente, no comparto la idea de una voluntad o de un decreto permisivo, no. Porque eso puede hacer pensar de que Dios es pasivo en cuanto a la maldad de los hombres. Pero no, el decreto de Dios incluye la permisión del pecado. Eso quiere decir que Dios ha determinado permitir el pecado para llevar a cabo sus propósitos santos. ¿Eso qué significa? Que Dios no es el autor del pecado y que finalmente aún el pecado de los hombres servirá para que Dios lleve a cabo sus propósitos santos, porque su decreto es santo. Su decreto es puro. Por eso, una vez más, Dios decretó permitir ciertos actos pecaminosos, pero no están fuera de su gobierno y Él lleva a cabo sus propósitos eternos. Aquí es importante, hermanos, aclarar algunas cosas. ¿Quién es el que decreta permitir el pecado? Es Dios. ¿Dios decreta permitir el pecado? Sí, hermanos. Ahora, el hombre desea pecar, también es correcto. Dios determina permitir el pecado, pero el hombre desea pecar. Dios nunca obliga al hombre a pecar y tampoco Dios nunca comparte la motivación pecaminosa del hombre. Y vimos varios versículos que los vamos a repasar. Génesis capítulo 50, versículo 20, el hecho de José con sus hermanos, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Los hermanos pensaron mal contra él, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito de los hermanos? Deshacerse de José.
Pero ¿cuál fue el propósito de Dios? Que a través de José él preservaría mucha vida. ¿Y cuál fue el propósito que prevaleció? Fue el propósito de Dios. A pesar de la maldad de los hombres que Dios decretó permitirla, eso no frustrará la determinación que Dios ha hecho desde la eternidad. También tenemos el caso de David y Simei. Hermanos, este caso es extraordinario, porque en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 10 y 11, hay un hombre llamado a Simei que está profiriendo maldiciones en contra de David. Pero David tiene una comprensión clara en cuanto a esto, y él dice: deja que maldiga, pues Jehová le ha dicho que maldiga. Ahora, claramente Simei está pecando, se está atreviendo a maldecir al rey de Israel, pero David ha entendido que si Dios ha determinado disciplinarlo, aún utilizará el pecado de Simei para poder llevar a cabo su propósito disciplinario. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso cuando el creyente entiende que todo está bajo el control de Dios, puede vivir de una perspectiva muy diferente su vida cristiana. Entiende que nada se escapa de la voluntad de Dios, absolutamente nada. De hecho, Lucas capítulo 22, versículo 22, en la muerte de Cristo, es el ejemplo supremo, hermanos. Mire lo que dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. ¿Qué? El Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Se da cuenta cómo ambas cosas caminan juntas? Dios ha determinado todo cuanto sucede, pero los hombres son responsables de sus actos pecaminosos. El Hijo de Dios va conforme lo que Dios determinó, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Hechos capítulo 2, versículo 23, dice, hermanos, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento. Albergue este texto en la mente porque esto lo vamos a ver en la segunda parte de este estudio. Primero dice, por el determinado consejo, y luego el anticipado conocimiento, ¿cierto? Dice, de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? La crucifixión, ¿por quién fue determinada? Por Dios. ¿Esto fue algo fortuito? No, hermanos, ocurrió conforme a lo que Dios había determinado. Pero ¿cuál fue el medio por el cual fue llevada a cabo esta determinación o este propósito? Fue mediante las manos de hombres pecadores. El propósito de Dios permaneció y los hombres son responsables de su maldad. Los hombres son verdaderamente culpables. Hechos 4, 27 y 28. Hermanos, este repaso es importante para que nos posicione bien para lo que viene y entendamos mucho mejor el estudio del domingo próximo, que dice Hechos 4, 27 y 28. ¿Por qué este texto es tan importante, hermanos? Porque aquí vamos a entender claramente los dos puntos. Dice, porque verdaderamente, mire, verdaderamente, no era una fantasía, no era un espectáculo, no. Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Y extraordinario lo que sigue. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Se dan cuenta de ambas realidades? Verdaderamente los hombres mostraron toda su maldad al darle muerte a su hijo. Pero todo sucedió conforme a lo que Dios ya había determinado que sucediera. Por eso, hermanos, aquí la iglesia está orando y reconoce, hermanos, de que los hombres son perversos, pero al mismo tiempo todo lo que los hombres hicieron siguió el curso que Dios había establecido desde la eternidad. Vamos entendiendo cómo la Biblia nos enseña ambos panoramas. Por eso, hermanos míos, Dios ha determinado todo, aún las acciones pecaminosas de los hombres, pero Él no es el autor del pecado. Y el segundo decía que Dios no destruye la voluntad humana. ¿Qué dice la confesión? Ni se hace violencia a la voluntad de la criatura. La soberanía, hermanos de Dios, no convierte al hombre en un robot. No es un títere, como algunos pueden decir. No, ahí en esa iglesia enseñan que Dios determinó todo, por lo tanto el hombre es un robot, es un títere. No, hermanos, las personas actúan de manera voluntaria.
conforme a sus deseos, conforme a sus pensamientos, conforme a sus intereses, pero sus deseos, sus pensamientos, sus intereses no pueden frustrar lo que Dios ha determinado hacer. No pueden frustrarlos, porque la voluntad de Dios es absoluta. Él es todopoderoso, hermanos. Él es el creador de los cielos y la tierra. Por eso Josué fue vendido porque sus hermanos quisieron venderlo. Dios no violentó la voluntad de los hermanos de José. ¿Por qué vendieron a José? Porque quisieron venderlo. ¿Por qué David adulteró? Porque quiso adulterar. Judas traicionó, ¿por qué? Porque quiso hacerlo. Pilato, ¿por qué actuó como él actuó? Porque él decidió hacerlo. Pero hermanos, en todos esos casos, Dios cumplió su decreto sin obligar a las criaturas. ¿Se llevó a cabo el propósito de Dios? Amén. ¿Los hombres son culpables? Amén. La soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres son dos realidades que caminan juntas, hermanos. Por eso la Biblia afirma ambas realidades. El decreto de Dios incluye todo acontecimiento y el hombre es verdaderamente libre y responsable de sus acciones. Ambas cosas son verdad. Por eso, ese capítulo 50-20 de Génesis, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El hombre piensa su camino, pero más el Señor es el que guía sus pasos. Ustedes pensaron mal, pero Dios llevó a cabo su propósito. ¿La intención del hombre fue buena? No, fue pecaminosa, pero la intención de Dios fue santa. ¿Y cuál prevaleció? La acción santa de Dios. Eso, hermanos, es lo que nosotros vimos en el estudio anterior. Hasta ahí fue lo que alcanzamos a ver y es importante, porque ahora, ¿qué es lo que es el tercer punto que nuestra confesión, hermanos, nos va a dar a entender? Se me había olvidado avanzar la proyección, estaba muy emocionado. Pero el tercer punto, la tercera afirmación que nuestra confesión hace es que Dios no elimina las causas secundarias. ¿Qué es lo que dice? Ni se quita la libertad, primero, no se violenta, ¿cierto?, la voluntad de las criaturas, y ahora dice, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias. Este es un tema bastante amplio, pero lo vamos a ver de manera más general. Ahora, ¿qué son las causas secundarias? Es importante para que podamos entender lo que nuestra confesión afirma. Las causas secundarias, hermanos, son los medios ordinarios por los cuales Dios ejecuta lo que Él decretó en la eternidad. Causas secundarias son los medios ordinarios que Dios ha determinado para llevar a cabo los propósitos eternos que Él ha determinado. Por eso es importante que entendamos, Dios es soberano. Dios ha determinado todo cuanto sucede. Es universal, ¿cierto? Nada escapa de su decreto, nada frustra su decreto, pero normalmente, hermanos, Dios obra mediante instrumentos. Por ejemplo, hermanos, la lluvia produce cosechas. La pregunta es, ¿Dios podría hacer que crezcan frutas sin que haya lluvia? Él es todopoderoso. Pero Él obra a través de los medios ordinarios que Él ha establecido para llevar a cabo sus propósitos. Él produce cosechas a través de la lluvia. Él produce más hijos a través de la unión de un hombre con una mujer. Por lo tanto, es un medio ordinario. Los médicos tratan enfermedades. Eso quiere decir que a través de medios ordinarios Dios preserva la vida, temporalmente hablando. Los gobiernos administran justicia. La palabra produce fe. ¿Dios podría acaso producir fe en nosotros? Claro, hermano, Dios es todopoderoso, pero utiliza el medio que es la palabra. Romanos 10:17. ¿Qué es lo que nos dice ese texto? ¿Quién se recuerda lo que dice ese texto? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, hermanos, la oración es un medio que Dios ha establecido. Es un medio de gracia que Dios ha establecido. Y vamos a ver que inclusive, hermanos, la palabra nos dice que no recibimos porque no pedimos. ¿Cómo? Si Dios conoce todo, pero Dios ha establecido obrar mediante medios. Nadie llegará a la salvación sin que la palabra se predique. Y usted no recibirá nada si usted no lo pide.
Entonces son medios que Dios ha establecido. Por eso, hermanos, es importante de que entendamos de que Dios podría hacer todo de manera directa, pero Dios ha determinado gobernar el mundo utilizando medios ordinarios. Hermanos, el mundo no es como aquel hombre que hizo un reloj y finalmente lo hizo tan bien que ahora el reloj termina funcionando solo. No, Dios creó el mundo y Él está sustentando el mundo. Él gobierna el mundo. Él es el que asegura su correcto funcionamiento. La cuarta afirmación, hermanos, es que Dios establece las causas secundarias, que es lo que añade nuestra confesión, sino que más bien las establece. ¿Qué significa esto? Dios no solamente utiliza medios, Él mismo los estableció. ¿Se da cuenta? No es que ahora Dios aprovecha de la creación, sino que Dios es el que hizo la creación y Dios es el que establece, hermanos, los medios ordinarios. Él es el que los creó, Él es el que los sostiene, Él es el que los gobierna. Él hace, hermano, que cumplan exactamente todo lo que Él ha decretado. Y esto, hermanos, responde a una objeción muy común que nosotros escuchamos. Y es muy importante esto. Algunos dicen, si Dios ya decretó todo, entonces no tiene sentido orar, ni tampoco predicar o evangelizar. ¿Qué sentido tiene si Dios ya decretó absolutamente todo? Pero la palabra enseña completamente lo contrario a esas objeciones, porque la Biblia enseña de que Dios decretó el fin. Escuche esto, Dios decretó el fin, pero también decretó los medios para alcanzar ese fin. ¿Escuchó? Por eso, si usted no ora y si usted no declara a Dios, ¿qué es lo que dice Juan, la primera carta, capítulo 1, versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si usted no confiesa sus pecados, usted no recibirá la promesa del perdón. ¿Se da cuenta? Porque Dios ha establecido llevar a cabo sus propósitos eternos mediante los medios que Él ha establecido. Ahora, entendiendo esto, ¿por qué predicamos? ¿Por qué predicamos? Porque Dios decretó salvar, Dios decretó dar vida espiritual, Dios decretó santificar a pecadores por medio de la predicación de su palabra. Aquí vamos a leer 1 Corintios 1:21, hermano Cristóbal. Santiago 1:18, hermano Felipe. Juan 17:17, hermano Andrés. Vamos a ver, hermanos, cómo Dios ha determinado obrar mediante estos medios ordinarios que Él estableció y llevará a cabo su decreto eterno mediante estos medios. Amén. Pues sea que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes mediante ¿qué? La locura de la predicación. Ahora, ¿para qué nos sirve esto, hermanos? Si nosotros tenemos hijos, tenemos vecinos y queremos que sean salvos, si no les predicamos el evangelio, no serán salvos. Aunque usted lo anhele fervientemente, si usted no les predica el evangelio, me estoy refiriendo a que no depende de nosotros, no me malentienda. Me refiero a que el medio que Dios ha establecido para salvar es la predicación del evangelio. No son nuestros testimonios. Muchas personas han reducido el evangelismo a contar testimonios personales. El testimonio personal puede servir de forma de entrar con la persona, contarle un poco lo que Dios ha hecho, cómo yo era antes, pero eso no es el evangelio. El evangelio es cuando hablamos de la vida perfecta de Cristo en obediencia, de su muerte en la cruz del Calvario, de su sepultura y resurrección de entre los muertos. Eso es el evangelio. Sin ese mensaje no hay salvación. Ahora, ¿qué nos dice Santiago 1:18? Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Ahora, según Santiago 1:18, ¿cuál es el instrumento que Dios utiliza para darle vida al pecador que está muerto en sus delitos y pecados? Él, de su voluntad,
de su voluntad, soberanía. Nos hizo nacer. No nacemos nosotros, Él nos hace nacer. ¿Cierto? ¿Por qué? Por la palabra de verdad. ¿Qué dice Juan 17:17? Es la oración de Jesús a su Padre. Santifícalos en tu verdad. ¿Cómo el pueblo de Dios puede ser santificado? Tu palabra es verdad. En una congregación donde no se expone fielmente la palabra, el pueblo no será santificado. Por eso Dios ha determinado santificar a su pueblo, pero Dios ha determinado el medio para santificar a su pueblo y es la palabra. Dios, amados hermanos, decretó la salvación de su pueblo, pero también decretó que esa salvación llegaría por medio de la predicación del Evangelio. Por eso, una iglesia que no predica es una contradicción de términos. Una iglesia que no promueve el Evangelio, una iglesia que no comparte el Evangelio con otras personas, es una iglesia que no ha entendido absolutamente nada de lo que Dios ha revelado en su palabra. Ahora, otra pregunta, ¿por qué oramos? Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, hermano Arnaldo. Juan 14, 13 y 14. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Camilo, ¿me ayuda con esa lectura? Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15. Lo que vamos a ver aquí, hermanos, de que Dios decretó conceder muchas de sus bendiciones en respuesta a las oraciones de su pueblo. Usted necesita algo, tiene que orar. Pero si Dios conoce, tiene que orar. Porque Dios determinó dar bendiciones a su pueblo, pero mediante las oraciones de su pueblo. Vamos, Juan 14, 13 al 14. Amén. El lo haré significa lo recibirán. Entonces, ¿qué es lo que recibiremos? Todo lo que pidamos. Hermano mío, si usted no ora, puede ser la gran causa de por qué no está recibiendo aquello que tanto necesita. Porque Dios lo conoce, pero ha determinado concederlo mediante la oración. Por eso, ¿por qué oramos, hermanos, como iglesia? ¿Por qué llamamos a orar continuamente, a reunirnos? Porque sabemos de que Dios anhela sustentar a su iglesia. Pero Dios ha determinado que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, pero ha determinado sostenerla mediante la oración. Una iglesia que ora es una iglesia que ha entendido de que Dios es el único que puede sustentar a su pueblo. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos dado. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye significa Él está dispuesto a responderlo. Está dispuesto a darnos lo que estamos pidiendo conforme a su voluntad. Pero para recibirlo tenemos que pedir, y para que recibamos también tenemos que pedir conforme a su voluntad. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo decretó Dios el cumplimiento de sus propósitos, pero también decretó que su pueblo orara para participar de esos propósitos? Ahora, ¿por qué trabajamos, hermanos? ¿Por qué tenemos que trabajar? Porque Dios decretó suplir nuestras necesidades por medio del trabajo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, hermana Alejandra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Proverbios 10, 4, mi hermana Cristina. Proverbios 14, 23, mi hermano Conrado. Lo encuentra y lo lee, hermana Alejandra. Veamos cómo Dios decretó, hermanos, suplir nuestras necesidades por medio del trabajo diligente. Por eso debemos trabajar para poder ser sustentados, pero Dios decretó hacerlo de esta manera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El que no quiera trabajar, que no coma. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido bendecirnos con lo que necesitamos, pero por medio del trabajo diligente.
¿Qué dice Proverbios 10:4? La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La mano negligente empobrece y la mano diligente enriquece. Da a entender de que Dios bendecirá, ¿cierto?, nuestras vidas por medio del trabajo diligente. Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Amén. Está hablando claramente que si hablamos mucho y no hacemos nada, no vamos a tener fruto, ¿cierto? Podemos tener muchos pensamientos, muchas intenciones, pero si no estamos dispuestos a trabajar, Dios no bendecirá nuestros pensamientos, sino que Dios bendecirá la obra de nuestras manos, en el sentido que Él lo ha establecido de esa manera. Por eso, hermanos míos, Dios no solo decretó los fines, también decretó los medios para alcanzarlos. Por eso, hermanos míos, la soberanía de Dios nunca hace innecesario nuestros deberes. ¿Escuchó? La soberanía de Dios nunca hace innecesario nuestros deberes. Por eso la oración de mi hermano Cristóbal: Dios ha dado dones, pero el que tiene dones no descansa simplemente en el don, sino que él se esfuerza en la gracia de Dios para que Dios pueda usar ese don. El que tiene dones de predicación, de enseñanza, no está sentado en su silla esperando revelación del cielo porque Dios activa el don. Él pasa horas y horas estudiando, horas y horas orando, dependiendo del Señor, para que Dios después traiga memoria y le dé la gracia y sabiduría para exponer todo lo que Él preparó. ¿Se dan cuenta que la soberanía de Dios no hace innecesarias nuestras responsabilidades? Por el contrario, hermanos, Él le da sentido y eficacia a nuestros deberes, cuando lo entendemos de esta manera. Ahora, en conclusión a esta parte, hermanos, la confesión mantiene un equilibrio admirable en cuanto a esto, hermanos. 4 grandes verdades que debemos nosotros mencionar en cuanto a la conclusión de todo lo que hemos dicho. La Biblia afirma que Dios decretó todo cuanto sucede, pero la Biblia también afirma que Dios no es el autor del pecado. La Biblia afirma que Dios gobierna soberanamente la historia, pero la Biblia también afirma que el hombre actúa voluntariamente y es responsable de sus acciones. La Biblia afirma que Dios cumple infaliblemente su propósito, pero la Biblia también afirma que lo hace mediante causas secundarias o medios establecidos por Él, que es lo que mencionábamos ahora. La Biblia afirma que Dios utiliza incluso los actos pecaminosos para cumplir sus propósitos santos, pero la Biblia también afirma que Dios no es el autor del pecado, ni nunca comparte la maldad ni la culpabilidad del pecador. ¿Se dan cuenta qué importante es conocer, hermanos, esta doctrina? La Biblia, hermanos, no nos intenta explicar completamente cómo armonizan estas dos verdades. Simplemente vemos de que la Biblia afirma ambas cosas. Por eso, terminando este punto, hermanos, quiero que se queden con esto en mente, además de las afirmaciones o el equilibrio de la confesión, de que normalmente, hermanos, el creyente debe evitar 2 errores, que son los 2 errores más comunes y es donde normalmente inician las controversias. ¿Cuáles son esos 2 errores? Negar la soberanía de Dios para defender la responsabilidad del hombre. Negar la soberanía de Dios para poder defender la responsabilidad del hombre. Y ahí tenemos, hermanos, el famoso semipelagianismo y también el arminianismo, que intentando, hermanos, dar realce a la responsabilidad humana, niegan o minimizan la soberanía de Dios. Pero también, hermanos, tenemos el hipercalvinismo, que el hipercalvinismo va a negar la responsabilidad humana para defender la soberanía de Dios. Y ese es un gran problema. Creemos que no es lo que la Biblia enseña. La enseñanza bíblica, hermanos, sostiene ambas realidades de manera simultánea. ¿Cuáles son? Dios reina absoluta y soberanamente todas las cosas, y el hombre sigue siendo responsable y culpable de sus acciones. Por lo tanto, el decreto de Dios manifiesta su sabiduría infinita, su santidad, su inmutabilidad y sobre todo, eso lleva a cumplir la gloria de Dios en todos sus decretos, hermanos. Qué importante es que nosotros entendamos eso y podamos apartar nuestra mirada de ambos errores. Bien, de ambos errores. Semipelagianismo, voluntad humana
minimización de la soberanía de Dios, arminianismo lo hace de la misma manera, y el hipercalvinismo exalta la soberanía pero niega la responsabilidad de los hombres, inutiliza los medios ordinarios. Por eso usted va a leer de repente de que hacen caricaturas de los calvinistas, de que ellos creen que Dios determinó todo, lo hacen culpable del pecado, no es necesario orar, no es necesario predicar, no. Esos son hipercalvinistas. Nosotros no somos hipercalvinistas. Creemos en la soberanía de Dios y en la responsabilidad de los hombres. Creemos que Dios llevará a cabo sus propósitos, pero que los hombres son responsables y culpables, y nada frustrará su decreto. Creemos ambas cosas porque es lo que la Biblia enseña. Así como creemos que Jesús es Dios y es hombre y nuestra mente no logra entenderlo completamente, así como creemos que Dios es uno y tres y no podemos entenderlo completamente, creemos de que Dios es soberano y el hombre es responsable, aunque no podamos entenderlo completamente. Y ahora, en el poco tiempo que me va quedando, pasamos a la clase 2, porque terminamos lo que nos quedaba de la clase 1. Vamos a ver ahora, hermanos, en dónde descansa este decreto, que esto nos va a ayudar muchísimo para entender la predestinación y la elección. El decreto de Dios no depende de prever el futuro. Mire lo que dice el párrafo 2 de nuestra confesión. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Nosotros ya sabemos de que Dios ha decretado todas las cosas, todo cuanto sucede. Pero, ¿sobre qué base Dios decretó todas las cosas? ¿Cuál es la base, hermanos? Aquí muchas personas van a responder lo siguiente. Dios miró hacia el futuro, vio lo que cada persona haría y sobre esa base Dios decidió decretarlo. Como Dios es omnisciente, y aquí entra el concepto de la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios. Es verdad, Dios conoce todo lo que va a suceder. Dios tiene presciencia. Pero ahora, ¿será verdad de que la base del decreto es la capacidad de Dios de mirar al futuro, conocer lo que cada persona haría, cada acontecimiento, y en base a eso Dios decidió decretarlo? Ahora, otros van a expresar de una manera un poco más diferente y van a decir lo siguiente. Dios contempló todas las posibilidades que podían ocurrir y entre ellas escogió y decretó el mejor curso de los acontecimientos. Uno dice, Dios mira el futuro, ve lo que las personas van a hacer y Dios decreta conforme a eso. Otros cambian un poco, dice que Dios mira todas las posibilidades de escenarios y Dios elige el mejor escenario posible y eso es lo que decreta. ¿Pero es lo que enseña la Biblia? ¿Es lo que enseña nuestra confesión? No, hermanos. La confesión afirma algo completamente distinto. Que dice nuestra confesión, que Dios no decretó porque previó el futuro. Dios conoce el futuro porque Él mismo lo decretó. ¿Se da cuenta la diferencia? Parece un juego de palabras. Pero no, Dios no decretó porque previó el futuro, sino que Dios, por cuanto decretó todo lo que sucede, Él conoce el futuro. En otras palabras, hermanos, Dios no observa el futuro para descubrir lo que sucederá. Una vez alguien me dijo, no, es que Dios tiene que abrir las cortinas de la eternidad y Él puede mirar lo que va a suceder. Hermanos, ¿qué cortinas de la eternidad? Todo cuanto sucede es porque su mano lo ha determinado, hermanos. Absolutamente todo. Dios no observa el futuro para descubrir lo que sucederá. Dios conoce el futuro porque Él mismo determinó soberanamente cuánto sucederá. Absolutamente todo. Por eso la Biblia, hermanos, afirma que Dios conoce el futuro. Eso no lo negamos. Dios conoce el futuro. Amén, hermanos. Él lo conoce perfectamente. Por eso, antes de negar, hermanos, que el decreto dependa de la presciencia, la confesión afirma claramente que Dios posee un conocimiento perfecto. Son dos cosas. La confesión no afirma que la base del decreto sea su conocimiento previo, pero la confesión sí afirma que Dios tiene un conocimiento perfecto de todas las cosas. Dios conoce todo lo que ocurrió, Dios conoce todo lo que ocurre, Dios conoce
todo lo que ocurrirá. Incluso, hermanos, Dios conoce todo lo que podría ocurrir. Todo. No hay nada que se escape de la mano del Señor. Y aquí quiero que veamos algunos ejemplos, pero por temas de tiempo, hermanos, voy a hacer las lecturas, o si no, no vamos a dar. Primer libro de Samuel, 23, 11 al 13. ¿Cuál es este escenario? David estaba en Keila y David consulta al Señor. ¿Y qué es lo que hace Dios en este escenario, hermanos? Dios le respondió que Saúl descendería a la ciudad y que los habitantes de Keila lo entregarían. David le pregunta al Señor qué es lo que va a suceder, qué tiene que hacer. Y Dios le responde que Saúl descendería a la ciudad y los habitantes de Keila lo entregarían. ¿Y qué hace David? David abandonó la ciudad. Como consecuencia, hermanos, esos acontecimientos no ocurrieron. ¿Por qué, hermanos, no ocurrieron? Porque Dios conocía perfectamente todo, no solamente porque Él prevé todo, sino porque todo es hecho según lo que Él ha determinado. Mateo 11, 21 al 23. Jesús declaró: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido. ¿Eso sucedió? No sucedió. Pero Dios, hermanos, tiene un conocimiento perfecto de todas las cosas. Jesús está mostrando ahí que su conocimiento va más allá de las cosas que suceden. Inclusive Él conoce lo que pudo haber sucedido. Pero ahora, ¿por qué no sucedió? Porque Dios determinó que no sucediera. Eso muestra que finalmente la historia sigue el curso que Dios ha determinado. Por eso, hermanos, Dios no decretó porque previó. No. El futuro es como es porque sigue el curso de lo que Dios ha determinado. Una cosa, hermanos, es afirmar que Dios conoce el futuro y otra muy distinta es afirmar que ese conocimiento fue la causa de su decreto. Eso es muy importante. La confesión niega, hermanos, esa idea. No dice que Dios ignore el futuro, pero sí dice que el decreto no descansa sobre la presciencia de Dios. El orden bíblico, hermanos, es completamente lo contrario. Primero está el decreto eterno de Dios, luego acontece la historia. ¿Se entiende eso? Primero está el decreto y luego sucede la historia. Por eso, hermanos, Dios conoce perfectamente el futuro. Ahora, hermanos, aquí puse una pequeña ilustración para que podamos comprender en parte, hermanos, lo que estamos diciendo de una manera más sencilla. Y quiero que ustedes lleven, y ahí creo que esa es una imagen, ustedes logran identificar, ¿cierto?, de que es un arquitecto y él está con sus planos, ¿cierto? Ahora, pensemos en el arquitecto y tengamos en mente todo lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora. Al comenzar la construcción, el arquitecto conoce perfectamente cómo será el edificio terminado. Antes que el edificio se termine, el arquitecto conoce perfectamente cómo será, cómo quedará. La pregunta, ¿por qué lo sabe? ¿Será que el arquitecto hizo un viaje al futuro para ver cómo el edificio quedaría? No, hermanos. El arquitecto no hizo ningún viaje al futuro. Él lo sabe porque él fue el que diseñó los planos. Él fue el que diseñó los planos. El edificio primero existe ¿dónde? En el propósito del arquitecto y luego se lleva a cabo el diseño. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿el diseño es una realidad posterior o el diseño es una realidad anterior? Primero está el diseño y luego la ejecución. Eso nos muestra, hermanos, de alguna manera semejante que la historia, hermanos, no se desarrolla para Dios como una sucesión de acontecimientos que Dios tiene que ir mirando e enterándose o informándose, mejor dicho. No, hermanos, Dios no va descubriendo nada. No, Dios no va descubriendo nada, hermanos. Desde la eternidad Dios determinó soberanamente todo cuanto habría de suceder conforme a su propósito eterno. Por eso, hermanos, es importante que de alguna manera entendamos a través de esta ilustración. Naturalmente, hermanos, la ilustración tiene un límite. Y yo quiero ser honesto en eso. ¿Por qué esta ilustración tiene un límite? Porque el arquitecto puede cambiar de idea. Cuando finalmente él ejecuta el plano, él puede decir, no me gustó esto, quiero que sea más amplio.
¿cierto? Él puede cometer errores, puede encontrar obstáculos, se puede encontrar con algo en el terreno o en las situaciones que está construyendo y puede fracasar en la construcción. Pero el decreto de Dios no. No, Dios no fracasa en su decreto. No hay nada que pueda altercar o que pueda alterar con su decreto, porque Él es inmutable y su propósito permanece firme, hermanos. Nada puede frustrar lo que Dios ha determinado. Isaías 46:10 debe retumbar en nuestra mente y nuestro corazón. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y la obra de Cristo, hermanos, demuestra este principio de una manera suprema, hermanos. Como les digo, quizás el ejemplo más claro sea la venida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia, hermanos, nunca nos dice de que Dios, escuche esto, la Biblia nunca nos dice que Dios vio que Cristo moriría y por eso decidió incluir ese acontecimiento en su decreto. Hermanos, fundamentar el decreto de Dios en la presencia de Dios y aplicar, hermanos, esa teología a la muerte y resurrección de Cristo termina siendo una tragedia. ¿Por qué, hermanos míos? Porque en ninguna parte de la Biblia se nos dice que Dios tuvo que mirar al futuro y en el futuro vio que Cristo se entregaría y por eso Él lo decreta. Eso no es lo que nos enseña la Escritura. Nos enseña todo lo contrario. ¿Qué es lo que enseña la Escritura? Que la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo ocurrieron porque sí había sido determinada antes de la fundación del mundo. Que dice Hechos 2:23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Les dije que tuvieran este versículo en mente. ¿Por qué? Observe el orden. Primero aparece el determinado consejo de Dios y después se menciona su conocimiento anticipado, ¿cierto? ¿Dios tiene conocimiento anticipado de todas las cosas? Amén. ¿Pero es la base de su decreto? No. No, hermanos. Dios conoce absolutamente todo el futuro porque el futuro es el futuro que Dios determinó. Hechos 4, 27 y 28. Mire lo que dice. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Herodes, Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, todos ellos actuaron de manera libre. Todos ellos fueron responsables, hermanos. Pero mire esto, todos ellos realizaron exactamente todo aquello que Dios había determinado que sucediera. Entonces, vamos entendiendo, esto es importante para el próximo estudio. No vamos a entender la predestinación y la elección si no entendemos cuál es la base del decreto de Dios, porque la elección y predestinación no son doctrinas aisladas, están conectadas al decreto de Dios. Dios ha decretado todo cuanto acontece. Nada escapa de su decreto. Lo más grande, lo más pequeño, todo está incluido dentro de su decreto. Pero ahora entendemos que la base de ese decreto no es su conocimiento futuro, no es su conocimiento previo, sino que, hermanos, es su decreto, su determinación soberana de todas las cosas. Por eso, hermanos, si dijéramos que Dios decretó la cruz únicamente porque previó que ocurriría, estaríamos invirtiendo completamente lo que dice la Escritura. Si aplicamos la presciencia a esto, estaríamos invirtiendo completamente. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo no vino al mundo porque el Padre simplemente vio que vendría. ¿Cristo por qué vino al mundo? Porque el Padre determinó en la eternidad llevar a cabo la redención, hermanos, conforme al consejo de su voluntad. La cruz no fue una reacción, hermanos, no. Fue el cumplimiento exacto del propósito de Dios. Por eso, una vez más, Isaías 46, 9, 10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No dice, vi lo que sucedería y luego hizo un plan. Dice, mi consejo permanecerá. Dios no depende de lo que verá en adelante porque Él conoce todo. No negamos la presciencia, Él conoce todo, pero lo conoce todo porque Él lo determinó. Efesios 1:11. Conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas, según que el designio de su voluntad. No dice según lo que previó o observó, dice según el designio de su voluntad. Romanos 9, 11 al 16, no lo vamos a leer completo, pero ¿qué es lo que dice el texto? Antes de que Jacob y Esaú nacieran, antes de que hicieran bien o mal, Dios ya había determinado su propósito.
¿Por qué, hermanos? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Dice, no por las obras, sino por el que llama. ¿Se da cuenta? Cómo finalmente el decreto de Dios no descansa en lo que Él prevé, sino que descansa en su voluntad y en su soberanía. Por eso, hermanos, es importante que nosotros podamos distinguir, hermanos, podamos distinguir cuidadosamente entre la presencia de Dios y la causa de su decreto. La Biblia afirma ambas cosas. Dios conoce perfectamente el futuro, pero Dios no decretó porque previó, hermanos. No. Por eso, hermanos, es importante que nosotros veamos lo que la Escritura nos enseña. El Dios de la Biblia, hermanos, no contempla un futuro que está ajeno a su voluntad. Dios no tiene que mirar cuáles son las posibilidades y dentro de las mejores Él decreta. Él no tiene que ver la respuesta de los hombres. Imagínese, para Dios salvar a los hombres, entonces dependió de mirar al futuro y ver si alguno creía, porque si nadie creía, entonces no tenía sentido enviar a su Hijo. Se están invirtiendo los papeles. ¿Por qué Dios decreta salvación? Porque Él es el que salvará. Él es el que hará eficaz el sacrificio de su Hijo. Él no depende de los hombres. Él no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él. Es completamente contrario a lo que la Biblia nos enseña, hermano. Él gobierna soberanamente la historia porque Él determinó lo que sucedería desde la eternidad. Todo cuanto acontece, Dios lo determinó antes de que el mundo fuera. Hermanos, esto nos debe llevar a nosotros a descansar completamente en Dios. Conocer un Dios que gobierna todo, que nada se escapa de su voluntad, hermanos. Eso significa que su futuro y el mío no depende del azar. No depende del azar. Tampoco depende, hermanos, de nuestras capacidades naturales. Entendemos de que nuestras responsabilidades caminan en conjunto con la soberanía de Dios, que somos responsables, pero Dios es soberano. Entonces, ¿de quién dependemos? Dependemos del Dios eterno. Dependemos del Dios santo, sabio, que no cambia y cuyo propósito es inmutable. Lo que Él ha determinado hacer, ¿quién le dirá qué haces? Por eso el apóstol Pablo, una vez más, Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esto, hermanos míos, sin lugar a dudas, nos deja posicionados muy bien para nuestro próximo estudios, puesto que ya hemos puesto la base de que el decreto descansa ¿en dónde? ¿En la presciencia? No. No descansa en su conocimiento previo, descansa en su soberanía. Entonces, ahora en el próximo estudio podremos ya ahondar en el decreto particular de Dios respecto a la salvación. ¿Qué es lo que estudiaremos ahí? Cómo la elección y la predestinación forman parte de ese decreto eterno. Y no tan solamente eso, sino que también veremos cuál debe ser la actitud correcta del creyente frente a esta doctrina que lamentablemente genera tanta controversia y tanto calor entre creyentes. Pero damos gracias al Señor por lo que hoy pudimos ver, por lo que hoy pudimos aprender y nos ayude para que vengamos con disposición el próximo domingo y conozcamos acerca del decreto de Dios en cuanto a la elección y la predestinación. Amén. Les invito a orar. Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por permitirnos este tiempo. Gracias por alumbrarnos a la luz de tu palabra, permitirnos comprender cosas que son tan necesarias, Señor, para tener una mejor comprensión de quién eres tú, Señor. Padre mío, nosotros conocemos muchas cosas en este mundo, pero lo mayor que puede haber en nosotros es conocerte a ti, porque en esto consiste, Señor, la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y la única manera de conocerte, Dios mío, es por medio de las Escrituras, cuando son alumbradas en nuestro corazón por tu bendito Espíritu. Por eso, Señor, todo lo que hoy ha sido impartido, te ruego con todo mi corazón que tu Espíritu las aplique eficazmente y que esto alce nuestra mirada al cielo y vivamos con confianza en nuestra vida, porque no dependemos del azar. Nada en nuestra vida son meramente accidentes. Todo está bajo tu gobierno, bajo tu control, y nada, Señor, se impondrá y entorpecerá lo que tú has determinado desde la eternidad. Por eso, Dios, estamos en tus manos y de tus manos nadie nos arrebatará. En tus manos nunca pereceremos. Y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.